a la generación de nuestros hijos. Y que esa generación pase, hermanos, de una generación a otra, iglesia del Señor. Hermanos, todos tenemos la bendita palabra del Señor. Amén. Así la vamos a Efesios 6, versículos del 1 al 4, hermanos. La palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 6, del 1 al 4, hermanos. La palabra dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, hemos orado, ¿verdad? Pero en esta hora, Señor amado, presentamos nuevamente esta palabra, Padre. Presentamos, Señor, nuestra vida delante de ti, Padre. Pidiéndole a usted, Señor, que usted nos administre en esta tarde, papá. A la luz de esta palabra, Señor, pedimos que usted hable a nuestros corazones, Padre. Que usted hable a nuestros pensamientos, Señor amado. Que usted nos administre conforme a su Santo Espíritu, Padre mío. Oh, limpia los aires, limpia las mentes, limpia los corazones, Padre mío. Enséñanos a la luz de tu palabra, Padre. Necesitamos aprender más de ti, Padre. Tú eres el pastor de pastores. Tú eres el dueño de la sabiduría, del entendimiento, Padre mío. Instrúyenos más, Padre Santo. Oh, glorifícate en esta palabra, Señor mío. El grande, el poderoso eres tú. Yo soy pequeña delante de ti, Padre. Yo no lo sé todo, Padre, pero usted sí lo sabe, papá. Revélase a la luz de este mensaje, Señor. Administre a su pueblo, papá. Que su Santo Espíritu toque la vida, Padre mío. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, papá. Ayúdanos a abrir nuestros corazones, Padre mío. Ayúdanos a abrir nuestras mentes, Padre mío. Que sea usted, Padre, haciendo esa obra. Perfecciónenos, Dios mío. Perfeccione nuestros caracteres, Señor mío. Perfecciónenos en sabiduría, Padre mío. En esas virtudes que tú tuviste, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos queremos que la obediencia a nuestros padres van a traer una bendición? Amén. Todos queremos ser bendecidos de parte del Señor. Amén. Pero dice, hermano, es un consejo que daba, iglesia, en este libro de Efesios, Pablo, hermano, y decía: hijos. ¿Cuántos somos hijos acá, hermano? Amén. Todos nosotros somos hijos, ¿verdad? Tenemos padres, hermanos, terrenales, y tenemos un Padre celestial que está en ese trono celestial, hermano. Él, a través de esta palabra, dice, hermano: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué, hermano? Es necesario que nosotros obedezcamos. ¿Sabe, hermano? Que cuando usted y yo fuimos niños, nuestros padres, hermano, nos enseñaron a hablar. Nuestros padres nos enseñaron a caminar, hermano. Nuestros padres nos alimentaron. Nuestros padres nos ayudaron, hermano, para que nos preparáramos. Fuéramos a la escuela, estudiáramos, hermano. Nos pudiéramos defender. Para que un día que nosotros llegáramos a ser padres, también hiciéramos lo mismo, hermano. Quizás en la situación que nosotros vivimos, fueron otros tiempos, hermano. Fueron otras circunstancias. Quizás no fueron los mismos privilegios que nuestros hijos van a tener en este tiempo, hermano. Pero sabe que hay una generación diferente, hermano. Hay muchas cosas que han cambiado, iglesia del Señor. Hermanos, cuando usted y yo crecimos, no había tecnología. No conocíamos los teléfonos todavía, hermano. Cuando usted y yo, hermano, fuimos creciendo,
Jugábamos nosotros, hermanos. ¿Cuántos jugaban con piedritas, hermanos? Con cualquier cosita. Aún, hermanos, en la mata de chácara le quitaba aquella que traía, hermanos. De que a uno de hasta de tusa hacían sus muñecas porque no alcanzaba para muñecas. Muchas cosas, hermanos. Jugaba con aquellos jack, hermanos, con aquellas bolitas de la iglesia del Señor. ¿Cuántos juegos no había en aquel? ¿Cuántas veces nosotros no recordamos aquellos tiempos, hermanos? Y quisiéramos que en este tiempo los niños, hermanos, disfrutaran su niñez. Que los niños, hermanos, verdaderamente disfrutaran. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra del Señor, hermano. Daniel profetizó algo. Que la tecnología iba a avanzar, hermanos, iba a aumentar. Y estos son los tiempos, lastimosamente, hermanos. Estos son los tiempos que se están viviendo. Es una generación completamente diferente. No es la misma, hermano. No es la misma. Los niños ya no quieren jugar, hermano. Muchas veces ya perdieron ese anhelo de poder jugar como usted y yo disfrutamos aquella niñez, hermano. Aquella generación, iglesia del Señor, marcó nuestras vidas, hermano. Pero esta generación, hermano, la tecnología los está absorbiendo. Y no solamente a los niños, también a nosotros como padres, hermano. Nos tienen, hermano, esas computadoras, esos teléfonos, hermano, nos tienen, iglesia del Señor, absorbidos, hermanos, 24/7. No podemos estar sin esos teléfonos muchas veces. Lastimosamente, hermano, iglesia del Señor, hermano, iglesia del Señor, ahí en el teléfono tenemos la Biblia y ahí la voy a leer. Ay, Señor, gloria a Dios, aleluya, hermano. Y mire, iglesia del Señor, como, hermano, vemos la diferencia en este tiempo. Iglesia del Señor es otra generación, pero necesitamos volver, hermano. Necesitamos hacer que nuestros hijos, que esta generación, que nuestros hijos, que la generación de nuestros hijos sean diferentes. No como la mayoría, no como los hijos de no cristianos, hermanos. Tenemos que fundamentarlo en la roca que es Cristo. Tenemos que ponerles principios cristianos. Usted y yo no crecimos en el Evangelio, hermano. No nacimos en el Evangelio. Pero ¿sabe qué? Nuestros hijos han nacido en el Evangelio. Han tenido esa bendición, hermano. Han tenido ese regalo maravilloso, hermano. Así es responsabilidad nuestra como padres, hermano. Como padres, iglesia del Señor. Pero Dios nos demanda algo, hermano, y nos pide: honra a tu padre y a tu madre. Aunque el padre y la madre, hermano, aunque aquel padre haya abandonado a aquel hijo, aunque aquella madre, hermano, haya regalado a aquella hija, aquel hijo, el Señor nos pide, hermano, que los honremos. Yo sé que son situaciones bien fuertes muchas veces. Y a veces, hermano, en vez de que haya amor por aquel padre, entra aquel odio, aquel desprecio, hermano. Aquello porque quizás aquel padre, aquella madre maltrató, porque quizás se sintió rechazado, porque quizás no se sintió amado en aquel hogar, hermano. Pero tenemos que sanar nuestros corazones. Amén. Tenemos que perdonar a nuestros padres. ¿Sabe, hermano? Quizás nadie aprende, nadie va a una escuela para ser un padre o una madre, hermano. Nadie ha ido a una escuela. Se aprende en el camino, hermano. Amén. Y muchos vienen, hermano. Nuestros padres vivieron tiempos difíciles, donde era difícil, donde no sabían dar amor, hermano. Donde no sabían que era darle un abrazo a aquel hijo y decirle a aquel padre, a aquel hijo: te amo, hijo, te amo, hija. No supieron porque ellos quizás no recibieron aquel amor, hermano. Pero que nuestros hijos reciban ese amor de nosotros como padres, hermano. Que les digamos: los amamos. Amén, vive. Iglesia del Señor, que nosotros, hermanos, en obediencia a Dios, también no nos olvidemos de nuestros padres, iglesia del Señor. Aleluya. Recordemos porque dice, hermano, que es un mandamiento con promesa. ¿Por qué un mandamiento con promesa, iglesia del Señor? Hermano, alguien me puede buscar Éxodo capítulo 20, versículo 12, hermanos, y vamos a ver qué dice el Señor en ese versículo, iglesia del Señor. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Éxodo capítulo 20, iglesia del Señor.
Gloria a Dios, aleluya. ¿Ya lo encontró mi hermano? Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 20, versículo 12. Hay poder en Cristo. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Esta palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Honra a tu Padre y a tu Madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Hasta allí, pastor. Amén. Como dice, hermano, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice que va a añadir Dios, hermano, para que nuestros días sean alargados en esta tierra? Amén. Que Jehová tu Dios te la da. Mira, hermano, es su mandamiento con promesa. Uno de los 10 mandamientos que Dios nos ha establecido como nosotros como hijos de Dios, hermano. No podemos quebrantar ese mandamiento. No podemos decir no lo vamos a honrar. ¿Cómo vamos a honrar a nuestro Padre? ¿Cómo vamos a honrar a nuestra Madre? Obedeciéndolos, hermanos, respetándolos, escuchando aquellos buenos consejos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nuestro Padre va a querer que nos vaya bien en la vida. Amén. Nuestro Padre va a querer, hermano, que nosotros prosperemos, que nosotros nos encaminemos en el camino del Señor, hermano. Hay poder en Iglesia del Señor, hermano, no todo padre va a aconsejar a sus hijos. Hay muchos padres hoy en día, hermano, que le dan la libertad, que sus hijos hagan lo que ellos quieren. Y no hay una autoridad, hermano, y no hay un horario que le diga, mire, hijo, usted tiene la autorización, puede ir a este lugar, puede ir acá, pero aquí no puede ir sin mi autorización. Amén. Muchos jóvenes, hermanos, sus padres le dan bastante libertad. ¿Y qué vemos en este tiempo, iglesia del Señor? Muchos jóvenes, hermanos, asesinando a su mamá, a su padre, Santo, a tus hermanos. a su misma familia, asesinando a su propia familia. Muchos hijos, hermanos, porque cayeron en droga, cayeron, hermano, en alcoholismo. Santo Jehová. Porque aquellos padres, hermanos, saben que amar a un hijo no es darle todo. Amar a un hijo no es darle, hermano, lo que el niño quiere, el dulcito, el juguetito. No le podemos dar todo, hermano. No le podemos dar en exceso. Hay que limitarlos a ellos, hermanos. No podemos exceder. ¿Cuántos padres, hermanos, sus hijos les levantan la mano y les quieren casi pegar y no les corrigen? Santo. Iglesia del Señor. ¿Cuántos hijos, hermanos, les pegan a sus propios padres y no los respetan, iglesia del Señor? Santo. Hay muchos niños, hermanos, que crecen desde pequeños y lo miran como un juego. Pero cuando llega adulto ese muchacho, ¿qué va a hacer de aquel padre? ¿Cómo lo va a corregir? No va a tener autoridad para corregirlo, hermano. El niño de pequeño se le va a corregir, hermano. A los hijos desde pequeños se les va a enseñar, iglesia del Señor, Amén. hermano, a respetar a nuestros padres, a respetar a las personas adultas, hermano. Aleluya. A nosotros, iglesia del Señor, nos educaron así, hermano. Así es, hermano. Que había que saludar Gloria a Dios. y que no podíamos irnos, hermano, si alguien estaba conversando, no nos podíamos caminar ahí porque caía, ¿verdad? La correa, el cinto, el lacito mojado. Bendito. Gloria a Dios, hermano, bendito sea a ti, nos agachábamos las manitos, hermano, y agachábamos la cabeza. Con aquel respeto nosotros saludábamos a nuestra familia. Al hermano mayor también, hermano. Y hoy, hermano, los muchachos Ni saludan. nos saludan, hermano. Ya no le dan los buenos días a sus padres en la mañana, hermano. Le digan buenos días, papá, buenos días, mamá. O a los compañeros en la escuela, hermano. Ya muchos entran a la iglesia y ya no saludan. Se ha perdido, hermano, aquel saludo, aquella educación que había, hermanos, en aquel tiempo cuando nosotros fuimos creciendo, iglesia del Señor. Muchas cosas se han ido perdiendo hoy en día, hermano. Muchas cosas han ido cambiando hoy en día, iglesia del Señor. Pero nosotros, hermanos, como padres, iglesia del Señor, y usted me va a decir por qué la hermana dice como padre. Hermanos, nosotros tenemos que ser ese ejemplo, iglesia del Señor, para nuestros hijos, hermanos. Aleluya. Aconsejarlos en el camino del Señor, hermano. ¿Sabe por qué, iglesia del Señor? Porque Dios dice, nos va a pedir cuenta.
¿Qué hicimos con esa bendición? Con esos hijos que dieron, iglesia del Señor. Cuenta le vamos a dar al Señor, hermano. Es necesario, hermano, que como padres los instruyemos a Él, que sirvan, hermano, que deben servirle a Dios con amor y con respeto, hermano, con devoción, a una entrega, iglesia del Señor. Que adoren a Dios, hermano, verdaderamente, con su mente, con su corazón, hermano, y que le den la alabanza, y que esa alabanza llegue hasta el trono celestial, hermano. Aleluya. Porque el Señor dice, hermano, en su palabra, dejad pedir a los niños y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Así es, hermano. No podemos decir al niño, hermano, no llevarlo, porque el niño va a decir, no, yo no quiero ir a la escuela, mamá, déjame acá. No podemos, hermano. La iglesia del Señor. No podemos nosotros como hijos, como padres cristianos, hermano. Aunque el niño quiera o no quiera ir, hay que llevarlo, hermano. Aunque venga enojado. Aunque venga y diga, no, yo no quería venir a la iglesia, ahora me quería quedar en casa. ¡Santo! No, hermano, tráigalo aunque no quieran, que haga berrinche. No lo dejemos en casa. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad de padre, iglesia del Señor. Y tenemos, hermanos, que instruirlo. Dice en Proverbios capítulo 22, 6 dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Que usted y yo, hermanos, hayamos instruido desde su niñez. Y ya sin adultez, aquel joven, aquel niño se aparta, hermano. El Señor no nos va a demandar porque se le instruyó. Pero va a haber problemas con aquel padre, hermano, que venía a la iglesia y a su hijo no lo traía y no lo instruyó en el camino del Señor. Hermano, Dios le va a pedir cuenta. Dios le va a pedir cuenta a aquellos padres, hermano. Porque muchos son cristianos y el muchacho no lo puedo llevar, no quiere ir. Y el niño no quiere ir, lo voy a dejar en casa. El niño tiene dominio, hermano, pero hay una autoridad. Que la autoridad del padre va arriba. Y el hijo se tiene que sujetar al padre. ¿Sabe qué, hermano? La iglesia del Señor tiene un pastor de pastores. Se sujeta al padre. La esposa se sujeta al esposo. Los hijos se sujetan a los padres, iglesia del Señor. Todo es autoridad, todo es jerarquía, hermano. Nada se puede ir encima. No podemos ir arriba del esposo, ni los hijos arriba del padre, ni arriba de la mamá. Todo tiene su lugar, iglesia. Todo tiene su puesto, iglesia del Señor. Pero es necesario, hermano, en Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Aún, iglesia del Señor, mire, hermanos, la bendición que dice, oye, hijo mío, el que, hermano, el consejo del Padre, el buen consejo de aquel padre, y el buen consejo de aquella mamá también, porque muchos hijos desprecian el consejo de mamá. No me puedes decir nada, mamá. Muchos hermanos dicen, a esta edad, llego a cierta edad, y ya no me puedes decir qué debo hacer. Puedo hacer lo que yo quiera. Ni cómo quiero vestir. Iglesia del Señor, hermanos, hay muchas cosas que hay que enseñarle a los hijos. Y aunque ellos quieran o no quieran, sigamos enseñándoles, hermanos. Sigamos la iglesia hablándoles, hermanos, con la sabiduría de parte del Señor, iglesia del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros escuchamos los consejos de nuestros padres, que dijo aquel mandamiento, nuestros días van a ser alargados en esta tierra. Imagínense, hermano, en lo que Dios nos ha dado. Dios nos va a bendecir, hermano. ¿Y qué pasa con el hijo desobediente, hermano? Los días van a ser acortados. Muchos jóvenes mueren a temprana edad, hermano. Y uno dice, ¿por qué el joven está muriendo? ¿Por qué sus días han sido acortados? Porque posiblemente ese joven, esa jovencita, ha sido desobediente a sus padres, hermano. No ha honrado a su padre, a su madre. No ha honrado ese mandamiento, iglesia del Señor. Y uno se sorprende y dice, ¿por qué la juventud está muriendo? Y uno dice, la desobediencia, hermano. Lastimosamente muchos padres, hermano, usted los puede invitar a la iglesia.
y no quieren venir. Santo. No quieren buscar de Dios. El impío no quiere. Usted le hace la invitación, hermano. Aunque su hogar esté destruido, aunque estén al borde del divorcio, haya, hermano, cosas, golpes, maltratos, iglesias, vicios en ellos, en los hijos, hermano. Necesitan de Dios y no quieren buscar de Dios. Santo. El único que soluciona y restaura un matrimonio, un hogar, aún a los hijos, hermano. Sabe, iglesia del Señor, que nosotros estamos viviendo tiempos, hermano, donde el amor de muchos se ha enfriado. El amor de un padre hacia un hijo se ha enfriado. El amor de un hijo hacia aquel padre, aquella madre también se ha enfriado, hermano. ¿Por qué? Porque la maldad ha aumentado en esta tierra, hermano. La maldad en el ser humano va de aumento, hermano. El hombre va en pecado, en maldad, en iniquidades, hermano, en dañar, en destruir unos a otros, iglesia del Señor. Muchos no tienen el temor de Dios, hermano. La juventud hoy en día, iglesia, está siendo zarandeada fuertemente. Los jóvenes, hermanos, están incitados, hermanos, a ir a las cosas malas, a pecar, a perderse, a deleitarse en su carne, hermano. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que hay caminos que al hombre le parecen, hermano, que es aquel camino de bien que los va a llevar, pero hermano, son caminos de perdición. Aleluya. Muchos se desvían, hermano, y dicen, no, aquí no hay problema, puedo hacer lo que quiero. Puedo desobedecer a mi padre, no le voy a obedecer, no le voy a hacer caso, me voy a rebelar. Amén. Pero va a traer consecuencias para aquel muchacho. Va a traer consecuencias un día, iglesia del Señor. Va a traer consecuencias, hermano. Aleluya. Pero Dios no quiere eso, iglesia del Señor. Hermano, no sé si alguien me puede buscar en Proverbios capítulo 10, versículo 1, iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Proverbios capítulo 10, versículo 1, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Amén, vive Cristo. Gloria a Dios, lo tenemos, amados hermanos. Amén, hermano. Aleluya. Alguien que lo oiga de los hermanos que lo pueda compartir ahí. Amén, vive Cristo. Gloria a Dios, aleluya. El hermano José lo va a leer. El 10:1. Proverbios. Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mire, hermano, el hijo sabio alegra Así es. a aquel padre. Pero el hijo necio, dice, va a ser tristeza, va a ser dolor para aquella mamá. Mire, hermano. La oveja negra dicen allá afuera. Gloria. ¿Qué tenemos que ser nosotros, hermanos? Hijos obedientes. Hijos sabios, hermano. No tenemos que estar y decir, yo voy a ser necio, no le voy a hacer caso. No, hermano. Va a traer tristeza, va a traer dolor para aquella madre, iglesia, para aquel padre. Pero si nosotros somos obedientes, hermano, no le vamos a causar dolor a nuestros padres. No los vamos a... Ellos nos han amado, hermano, nos han bendecido en muchas cosas. Iglesia del Señor, yo le puedo decir, hermano, quizás yo no crecí. Mi papá se vino para este país. Muchas veces, hermano, muchos niños tienen el privilegio de estar con su mamá y su papá. Sí, amén. Pero hay otros hermanos que quedamos pequeños y nuestros padres tienen que venir a este país para sacarnos adelante y nos quedamos con mamá en nuestros países. ¿Y sabe qué, hermano? Posiblemente el pan de cada día no faltaba. Posiblemente nos cubrían. A veces cuando yo hablaba con mi papá y él me mandaba una ocasión que mi papá, hermano, mandaba una cadenita. Y yo le decía a mi mamá, yo no quiero eso, mamá. Yo necesito a mi papá. Yo necesitaba aquel abrazo de aquel papá, aquel amor de aquel papá. Muchas veces hace falta, hermano. Para muchos hijos, ¿sabe qué? Marcan nuestra vida, hermano. Porque uno dice, ¿por qué no tuvo papá en aquellos momentos especiales en nuestra vida? Hermano, muchas veces nuestros papás no estuvieron en aquellos momentos. Y para muchos ha sido difícil y sabe que marcan nuestra vida. Santo. Amén. Hermano, porque hace falta. Cuando a Dios usted no lo, hermano, cuando a Dios usted no lo ha conocido, hay un vacío en su corazón. Porque hay una necesidad
Necesitamos aquella persona, aquel ejemplo de aquel padre, hermano, que nos instruye, que nos aconseje, iglesia del Señor, que nos lleve por el buen camino, hermano. Y a veces no está, iglesia, es difícil. Aleluya. Hermanos, pero gloria a Dios, hermano, de los padres, ¿verdad? Y los hijos son bendecidos, hermano, tienen el privilegio, tienen la oportunidad que sus papás estén ahí para darles ese tiempo, hermano, dedicarles a ellos, ¿verdad? Quizás, hermano, a veces quisiéramos más tiempo, pero no, hermano. Es la calidad del tiempo que se les dé a los hijos, hermano. Aleluya. Que va a hacer que haya aquellos buenos recuerdos en la vida de aquellos niños, iglesia del Señor. Amén. Que Dios, hermano, nos ayude cada día. Amén. A nosotros como a los padres, hermano, y a nosotros como hijos también. Que Dios nos ayude, hermano. Aleluya. Día a día, iglesia del Señor. Hermanos, es necesario. Y sabe, iglesia, en Eclesiastés 11, hermanos, Eclesiastés capítulo 11, versículos del 9, hermano, al 10 dice, hermano, alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. Quita pues de tu corazón el enojo y apártate de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud, hermano, va a pasar. Son vanidad. Amén. Vanidad, hermano. Y en el 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, Amén. antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¡Santo! Que dice, hermano, que el joven, el consejo, acuérdate de tu Creador. Hermano, imagínense que el joven, ¿verdad? Busque más de Dios, hermano. Que el joven, hermano, sabe que tienen más energía, hermano, más entrega. Darle más al Señor, hermano. Amén, hermano. Iglesia del Señor, que la juventud, hermano, se entregue completamente más al servicio del Señor, hermano. Aleluya. Que diga, Señor, aquí está mi vida, yo te entrego mi juventud. Instrúyeme, yo quiero ser un buen joven, un joven ejemplar, una joven ejemplar. Que conozcamos al Señor, sí, hermano, nuestro espíritu está renovado en el Señor, hermano. Gloria a Dios, aleluya. El pastor dice, somos jóvenes, hermano. Somos jóvenes, iglesia, en el espíritu, hermano. Nosotros también somos como esos jóvenes, iglesia. Pero que el joven, hermano, no se entristezca, hermano, de buscar al Señor. Y diga, pero ¿por qué? Si estoy joven, necesito vivir otras cosas más, hermano. Porque muchos dicen, no, necesito disfrutar un tiempo más. Pero ¿qué pasa, hermano? Si ese día, no, hoy no, voy a buscarlo y se propone dentro de un par de años. ¿Y quién le garantiza que dentro de esos par de años no venga la muerte? Y haga que su alma se pierda y vaya a ese lugar de tormento. Amén. Es mejor, hermano, que el joven a temprana edad se entregue al Señor. Aleluya. Y camine en el temor del Señor. Porque dice la palabra en Proverbio, hermano, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Que en el joven, hermano, haya ese temor. Así como nosotros ha habido ese temor, iglesia del Señor. Sabe, hermanos, que el joven se va a cansar, dice Isaías, hermano. Amén. Él da fuerza al cansado. Santo. Y multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. Dice que los muchachos se fatigan. Santo. Y se cansan. Santo. Y caen. Sí, amén. Pero dice, los que esperan a Jehová levantarán alas como ¡Aleluya! las águilas. Van a correr y no se cansarán. ¡Aleluya! Caminarán y no se fatigarán. ¿Quién lo va a dar? Jehová de los ejércitos. Es normal que se canse, hermano, el joven. Llegue cansancio y llegue con poca fuerza. Pero hay uno que renueva su fuerza. Así las fuerzas del joven, así nuestras fuerzas también son renovadas, hermano. Nuestras fuerzas, nosotros nos vamos a cansar. Nos podemos cansar, hermano. El día a día muchas cosas nos pueden fatigar. Muchas cosas, hermanos, pueden llegar a nuestra vida. A querernos agobiar, iglesia, preocupar. Pero dice el Señor, hermanos, que tenemos que poner las cargas
en Él, iglesia del Señor. Tenemos que descansar en Él, hermano. Amén. Bendito el que Pero vive. miren el versículo 4 de Efesios dice: Señor. y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación Santo. del Señor. Aleluya. Mira, hermano, el Señor empieza hablando a los hijos, Después a los- pero también en el versículo 4 habla a los padres, que dice, hermano, no provoquemos a ira, a enojo Amén. a nuestros hijos. Hablarles, hermano, no es solamente gritarles y decirle hacer esto. Sabe, hermano, que si queremos que nuestros hijos obedezcan, porque el Señor dice, hermano, que hay que crearlo con disciplina y amonestación. La persona más mansa que había fue el pastor, ¿verdad? Como dice la palabra, Moisés y Jesús, ¿verdad? Uno de los personajes que la Biblia nos narra, ejemplo de mansedumbre, hermano, fue Jesús. Ejemplo de amor, hermano, de no, ¿verdad?, excederse, no, hermano, sino de ser ahí, fue Jesús. Sí, amén. Pero Él nos habla como Padre y nos pide, hermano, que yo sé que se va a disgustar, ¿verdad?, si hizo una travesura el niño, si le tiró la leche, si le tiró el yogur, hermano, si el cereal, si el arroz, hermano, si le tiró algo en casa y tenía limpio y le ensució, y aquella mamá que acababa de limpiar se va a enojar, hermano. ¿Y qué va a hacer? Va a castigar y le va a gritar a aquel niño. Gloria a Dios, aleluya, hermano, pero yo sé que no es fácil criar a los niños, ¿verdad? La paciencia, hermano, que el Señor, que como padre se debe tener, no es fácil, ¿verdad? Pero el que da esa paciencia, hermano, ese amor, esa dedicación para poderlos corregir a ellos. Y cuando les toque el castigo, hermano, hay que disciplinarlo. Dice que Dios al hijo que ama lo corrige. Y usted como padre también puede corregir a sus hijos, hermano. Amén. Cuando toque que castigarlo, suspenderle algo, hermano, lo podemos hacer, iglesia del Señor. amén. Dios no se va a enojar, hermano. Pero iglesia del Señor, hermano, usted se fija en Efesios capítulo 4, versículo 26, dice, airaos, pero no pequéis. Sí, amén. Iglesia